de Ulises Lara, quien estaría, pues al menos de momento, al frente de la Fiscalía después de la no ratificación de Ernestina Godoy. Y no era que lo hubieran puesto a él, sino lo curioso fue la velocidad con la que se tituló como abogado, con un título emitido en el 2024, pues justo en el momento en el que se necesitó para que pudiera ocupar ese lugar en la Fiscalía. Eh, Además de una escuela, pues sumamente cuestionable, es decir, un montón de personas que tendrían que haber dado explicaciones a cómo sucedió eso que sucedió. Finalmente hoy es quien está a la cabeza de la Procuración de Justicia en esta enorme ciudad y de pronto se tituló mágicamente como abogado porque es un requisito para poder estar a la cabeza de la Fiscalía. Bueno, pues la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, el Colegio de Abogados, la Barra Mexicana y el Ilustre y Nacional Colegio de Abogados de México publicaron una carta quejándose sobre esto, diciendo no cumple con los requisitos para ser fiscal de la Ciudad de México. Insisto, ya no solamente la cuestionable forma en la que se tituló como abogado o obtuvo su título como abogado, sino que uno de los requisitos es, bueno, el título, la cédula y una experiencia mínima de 5 años. Difícil de obtener si acabas de obtener tu título pues prácticamente hace unos días. Nos acompaña en la línea Arturo Pueblita Fernández, presidente del Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México. Gracias por estar aquí, Arturo. Buenas tardes. Hola Pamela, qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Buenas tardes. Parece que atravesamos unos tiempos en los que nada importa. Eh, Nada importa si el título es emitido así con absoluto descaro, no sé si sea la palabra correcta, pues las inmediaciones de los días del nombramiento de una universidad cuestionable, y no para alguien que va, no sé, dar consejos de derecho en internet, sino quedar a la cabeza de la Fiscalía de la Ciudad de México. Alzan la voz y esperando que haya respuesta, o sea, ¿qué podría suceder? O legalmente, además de alzar la voz y de emitir un comunicado, ¿qué instancias quedan? Bueno, pues mira, es un tema complicado y es un tema también completamente atípico. Ya lo decías tú, tenemos a una persona que está a cargo de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la ciudad más grande del país, una ciudad hiperpoblada, una ciudad muy compleja, una ciudad en donde se cometen todos los días, desafortunadamente, una gran cantidad de delitos. Y que se trata además de esta fiscalía, que es un órgano que sustituye a la antigua Procuraduría General de Justicia, Uh-huh. es un órgano autónomo en cuanto a la determinación de sus funciones y sus actividades, y por ello se vuelve también un órgano muy relevante porque es el encargado de perseguir los delitos, de representar a través del Ministerio Público a la ciudadanía en los juicios, el llevar a los delincuentes a la cárcel. Es una posición tremendamente técnica y complicada, y es una posición en donde además la ley orgánica de esta fiscalía establece una serie de requisitos que debe de cumplir la persona que va a ejercer la titularidad de la fiscalía. Entre otros requisitos, debe ser ciudadano mexicano, debe tener más de 35 años, esto es evidentemente por un tema de madurez personal, pero también se hace referencia a tener cuando menos 5 años de antigüedad con una cédula profesional, con un título profesional legalmente expedido, pero además se hace referencia en la propia ley orgánica que debe de cumplir 5 años de experiencia en procuración de justicia. Ojo, no nada más 5 años como abogado, 5 años específicamente en la realización de actividades de procuración de justicia, y la procuración de justicia no es cobrar en la nómina de la Era lo que te iba a fiscalía. decir, ser vocero podría justificarse, pues si en actividades relacionadas con la Procuración de Justicia, ¿no queda en la No, interpretación? no lo es, porque la vocería o las funciones relacionadas con Uh-huh, la comunicación social uh-huh. no son actividades sustantivas de procuración de justicia. ¿Pero eso lo Es decir, no me, especifica la ley o es una interpretación que se le da? No, es una interpretación, pero Uh-huh. es una interpretación que tiene que ver con el cumplimiento de los requisitos. De lo contrario, una persona que trabajó
en cuestiones de seguridad, o que trabajó como secretario, o que trabajó, digamos, en operaciones de archivista, podrían decirme que al haber estado trabajando en la Procuraduría, ya realizó, en la Fiscalía, ya tiene esa experiencia. No, son actividades específicas en la Procuración, a través, por ejemplo, del ser titulares de la agencia del Ministerio Público, de la realización de actividades específicas como fiscales especiales, actividades muy particulares que les permitan conocer cómo se integran las carpetas de investigación, cómo se someten ante los diferentes jueces, todo ese tipo de situaciones sustantivas y no meramente orgánicas o de estar adscritos a un órgano del Estado. Ahora, ¿qué sigue? O sea, ¿qué instancias quedarían? Y si alguien va a apelar a alguna de estas instancias para decir ese nombramiento no es adecuado. Y lo pregunto porque, la Fiscalía de la Ciudad de México es el de la semana, bueno, el de la semana pasada, pero ¿para dónde nos vamos y nos movemos y nos encontramos personas en posiciones muy relevantes que no están cumpliendo con los requisitos? Pues sí, mira, desafortunadamente vivimos un momento muy complicado en los temas del ejercicio de la abogacía. Debo decirte que en México es uno de los pocos lugares del mundo en donde no existe un sistema de colegiación regulada, de pertenencia de los abogados a colegios de profesionistas, como sucede en Estados Unidos en las barras, como sucede en España, en Europa, en América Latina, en Asia, en todos lados existen colegios de abogados en donde para poder ejercer como abogado se necesita pertenecer a uno de estos colegios. En México, y te puedo decir que también en Chile y en Uruguay no existe esta colegiación. En el caso de Chile y de Uruguay fueron suprimidas la colegiación obligatoria fue suprimida durante las dictaduras, y en el caso mexicano fue suprimida durante los primeros años del control hegemónico del partido único que nos gobernó durante más de 70 años. En ese sentido, lo que estamos viviendo ahorita es que se ha dado una proliferación de escuelas que tienen reconocimiento de validez oficial de estudios para otorgar el título de licenciado en Derecho. En México hay más de 2,000 instituciones facultadas para otorgar el título de licenciado en Derecho. Y algunas el segundo express. país del mundo. En algunas express y en algunas en donde con un solo examen estarían aprobando a las personas y podrían ejercer una profesión en donde se pone en riesgo la libertad, el patrimonio o las relaciones familiares de las personas. Wow. Entonces, o sea, su solución tendría que ser esa, mayor poder a estos ¿A los colegios de abogados? No necesariamente, porque si no dirían que este pronunciamiento lo estamos haciendo para buscar un beneficio de grupo, y sinceramente no es así. Nosotros este comunicado en donde decimos que la persona que actualmente está ejerciendo la titularidad de la Fiscalía no cumple con los requisitos, lo hacemos, aunque no existe un sistema de colegiación obligatoria, de afiliación obligatoria a los colegios de abogados. Sí existimos colegios de abogados oficiales, como somos el Ilustre Nacional Colegio de Abogados de México, la Barra Mexicana de Abogados, la Asociación Nacional de Abogados de Empresa, que estamos reconocidos por las autoridades educativas, por la Secretaría de Educación Pública Federal, que tenemos un registro y que además ejercemos unas funciones de una ley que se llama Ley Reglamentaria del artículo 5 constitucional en materia de profesiones para la Ciudad de México, aunque es de competencia federal, y en esa ley, en el artículo 50, inciso P, establece la facultad de los colegios que nosotros representamos de dar nuestra opinión en aquellos casos en que se requiera un determinado título para el ejercicio de un cargo público, que nosotros podamos emitir nuestra opinión al respecto. Nuestra opinión en esta situación es que derivado de la importancia que tiene el ejercicio de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por ese motivo la persona que ejerza la titularidad, independientemente de que lo haga como encargado de despacho, debe cumplir con los requisitos de conocimiento de las disposiciones, de la experiencia en materia de procuración de justicia, porque de lo contrario estaríamos dejando en manos de una persona que va a estar coordinando un órgano constitucional autónomo de la Ciudad de México, que no va a tener los conocimientos técnicos para la realización de una función
entendiendo que el fiscal no tiene jefe. Ujú. Pero ¿qué es lo que nosotros veríamos como una posible solución? En los términos del reglamento de suplencias, que es el que nosotros invocamos en el comunicado que sacamos, en el propio artículo 4 del reglamento de suplencias de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, se señala que si llega a existir una imposibilidad jurídica de la persona que ejerce la coordinación general de investigación territorial para ejercer la suplencia del fiscal general, entonces establece una serie de funcionarios y un orden en que tendrían que aplicar o que tendrían que suplir al fiscal general. En nuestra opinión, en el propio artículo 4 establece la prelación. Hay una imposibilidad jurídica porque la persona que ejerce la coordinación general de investigación territorial no cumple con los requisitos para ejercer la titularidad de la fiscalía, debe de seguir el siguiente, que es un coordinador general en materia de derechos humanos y que está perfectamente establecido, está en el reglamento. En este caso, ante una imposibilidad jurídica como la que estamos nosotros hablando, tendría la persona que ejerce la presidencia del Congreso de la Ciudad de México, tendría que informar y tendría que decir que existe esta situación y en su caso pedir que dentro de la propia Fiscalía se aplique el reglamento y que entonces la persona que sigue en el orden establecido en el reglamento se haga cargo de la titularidad de la fiscalía. Claro. Si la que sigue no cumple tampoco los requisitos, pues la que ahí sigue, está establecida, claro. aparece la prelación y hay una lista de 5 funcionarios que siguen. Sí, seguro encuentras un abogado titulado con 5 años de experiencia dentro de la fiscalía. Exactamente. Sin lugar a dudas, yo te podría decir que la fiscalía, además, podrías encontrar cientos de personas que cumplen con este perfil, que ejercen funciones de ministerios públicos, que ejercen funciones sustantivas en cuanto a la Procuración de Justicia y que además están dentro de la estructura de la propia Fiscalía. Oye, bueno, ¿y alguien acusó de recibido o no, Arturo? Mira, no, comúnmente cuando hacemos este tipo de comunicados, existe pues, algún movimiento en las redes sociales, los retoman los medios de comunicación y en ocasiones llegamos a tener respuesta. Hasta el momento no hemos escuchado un posicionamiento oficial en este tema. Es normal, nosotros nos tardamos casi una semana en emitir nuestro comunicado porque estábamos haciendo un análisis jurídico. Yo supongo que hacia el interior de la Fiscalía, que en el propio Congreso de la Ciudad de México, que en la Consejería Jurídica de la Ciudad de México, tendrán que hacer lo propio y eventualmente evaluar. Nosotros lo que hicimos fue, con fundamento en la Ley de Profesiones, aportar algunos criterios que a nuestra consideración pueden permitir determinar cuál es el camino a seguir para que la persona que ejerza la titularidad de la Fiscalía en estos meses en que no vamos a tener a un fiscal designado por el Congreso de la Ciudad de México, que pueda estar funcionando adecuadamente, que tenga los conocimientos técnicos, la preparación, antigüedad y los requisitos establecidos en la ley para poder operar como titular de la Fiscalía. Claro. Bueno, pues muchísimas gracias, Arturo. También estoy a tus órdenes, quiero saludarte. Buenas tardes. Por cierto, hemos buscado a Ulises desde la semana pasada para poder escuchar su versión al respecto. No hemos tenido suerte. 5:38.